nosotros vamos a trabajar con lo que se llama el modelo simple de equilibrio, ¿sí?, económico. O sea, nosotros tenemos, acuérdense que tenemos en economía 4 sectores básicos. O sea, nosotros tenemos, por un lado, las empresas, ¿sí?, a través de las inversiones, las familias a través del consumo. Por otro lado tenemos el Estado, a través del gasto del Estado, que pueden ser, digamos, ingresos que tiene el Estado a través de impuestos, y G, que sería el gasto del consumo por parte del Estado, y el sector externo, que sería el cuarto sector, donde tenemos la relación a través de las exportaciones que hacemos hacia el resto del mundo, o lo que nosotros compramos del resto del mundo para ser consumido en nuestro país, que serían las importaciones. Esos serían los 4 sectores de la economía. Cuando nosotros hablamos del modelo simple de equilibrio del producto, hablamos de un modelo en el cual relacionamos principalmente a las familias y a las empresas, en ese modelo simple, ¿sí? Tratamos siempre, como dice acá, dice, bueno, estudia los factores de que determinan los cambios en la renta nacional y condicionan la estabilidad y el equilibrio del sistema. Es un equilibrio real y no monetario, ¿sí? Este análisis teórico permite explicar los vaivenes del producto, y el equilibrio significa la estabilidad del aparato productivo de la economía y expresa la coincidencia entre productores y consumidores, ¿sí? O sea, ahí nosotros vamos a analizar en este modelo simple, entre lo que serían familias y empresas, las relaciones que existen entre lo que es la producción y el consumo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos, digamos, a analizar cuándo, digamos, se producen expansiones de la economía o cuándo es necesario tener una retracción de la economía, y que lo vamos a manejar fundamentalmente a través de las empresas y fundamentalmente a través del análisis de los stocks, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar al modelo de equilibrio. Entonces, en base a este modelo, nosotros vamos a trabajar con lo que sería el consumo de las familias por un lado y las inversiones por parte de las empresas por el otro, con 2 variables fundamentales, una ex ante, donde va a reflejar la intención del gasto, ¿sí? Y por otro lado, los agregados económicos de las empresas, ya sean las empresas y las familias en conjunto, y vamos a tomar tanto el consumo y la inversión, lo vamos a tomar relacionado principalmente con el nivel de producción y de ingresos. Ahora vamos a ver un poquito en el gráfico, ustedes se van a ir dando cuenta del tema. O sea, por un lado, si nosotros analizamos el consumo, vamos a ver de que depende fundamentalmente del ingreso, una relación directa, ¿sí? O sea, se presupone que la decisión de consumir implica también una decisión de ahorrar. O sea, yo, si tengo un ingreso, pues hablamos del tema del ingreso disponible, cuando tenemos una economía cerrada, en este caso estaríamos hablando de una economía simple, por eso no voy a hablar de ingreso disponible. Lo que el ingreso en definitiva va a ser, o lo consumo o lo ahorro. No tengo 2 alternativas. Por eso digo que el ingreso en definitiva va a ser la sumatoria entre el consumo más ahorro. Por supuesto que existen otros factores, aparte de lo que sería el nivel de ingreso, sino que va a también depender de la disponibilidad de crédito, si existe o no expectativa de inflación, va a depender del nivel de tasa de interés, va a depender del nivel de riquezas que tienen las familias, las pautas culturales, el stock de los bienes de consumo. O sea, todo eso hace justamente al nivel de consumo de las familias, ¿sí? O sea, qué sé yo, cuando hablamos de depende del crédito, pueden ser familias que quieran consumir más, pero están impedidos, están limitadas justamente a consumir más porque no tienen crédito, ¿sí? O generalmente las familias pueden llegar a consumir más si saben que los precios van a aumentar el mes que viene o dentro de un año. Entonces ahí se incrementa el consumo a través de un proceso inflacionario. O supongamos que en un momento determinado el gobierno, a través de una política monetaria, decide bajar el nivel de tasa de interés. Entonces de esa manera
las cuotas a pagar van a ser más, digamos, económicas, van a ser mucho más atractivas y por lo tanto yo puedo inferir a un mayor consumo a la población a través de una política monetaria expansiva, o sea, bajando la tasa de interés, ¿sí? Muchas veces existe mucho stock de bienes y las familias y las empresas bajan el nivel de precio de los bienes para evitar el tema de la acumulación de stock y de alguna manera se puede llegar a influir en las familias a través de una baja en el stock de bienes, por una baja en el precio de los bienes finales, a que consuman más. Entonces ven acá que de alguna manera no solamente el consumo va a estar relacionado con el nivel de ingresos y la propensión marginal al ahorro que tienen las familias, sino existen otros tipos de condimentos relacionados con expectativas, tasa de interés, riqueza, pausas culturales, etc. Entonces, nosotros tenemos que la función de consumo justamente lo que expresa es una relación creciente con el ingreso. O sea, existe un consumo autónomo o de subsistencia, o sea que no depende del nivel de ingresos, y por otro lado vamos a tener aquel consumo que está directamente relacionado con el nivel de ingresos, o sea, se presupone que a medida que yo tengo mayor ingreso, mayor va a ser el nivel de consumo, pero para esto yo tengo lo que se llama la propensión marginal a consumir, O sea, ¿de qué depende la propensión marginal a consumir? Resulta de dividir la variación del consumo, que sería la variable dependiente, dividido la variación del ingreso, que sería la variable independiente. O sea, acuérdense que la suma de la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro siempre va a ser igual a 1. O sea, todo país tiene una media de propensión marginal a consumir. Entonces, supongamos, normalmente podemos hablar de un 0,70, de un 0,80 de propensión marginal a consumir, y por lo tanto, la diferencia, si es 0,70, la propensión marginal a ahorrar va a ser 0,30, porque la suma entre 0,70 y 0,30 va a ser igual a 1. Por eso estamos hablando de que la suma de ambas propensiones es el 100%. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque, en definitiva, el consumo más el ahorro va a ser igual al ingreso. Entonces, si el ingreso es igual a 1, el consumo es 0,80, por supuesto el ahorro va a ser 0,20. Entonces, por eso estamos hablando de ese nivel de propensión marginal a consumir o propensión marginal a ahorrar. Por otro lado, el otro concepto básico que nosotros hablamos en economía es el concepto de la inversión. ¿Sí? ¿Y qué es la inversión? O sea, el gasto o la inversión planeada se refiere fundamentalmente a la adquisición o compra de equipos y máquinas de producción, o sea, aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Yo tengo una fábrica, compro una fábrica de producción automotriz y con eso produzco bienes finales que serían los autos. Entonces, esa compra de ese bien que sirve para producir otros bienes se llama inversión. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la inversión? Bueno, en principio nosotros decimos que va a depender del tipo de interés del mercado financiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la rentabilidad de la inversión como porcentaje debe superar los intereses del mercado financiero costo de oportunidad. Dice, se debe buscar como referencia la tasa de interés o descuento que iguale la ganancia futura con el costo de la inversión de la máquina, que nosotros llamamos la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Sí? Keynes le llamaba la eficiencia marginal del capital. O sea, ese es el primer punto básico del cual depende la inversión. Y por otro lado, por supuesto, que la inversión va a depender también del precio y la productividad de los bienes de capital. ¿Sí? El menor precio y la mayor productividad favorecen las decisiones de inversión. Acá vamos a hacer un análisis específico respecto al tema de la inversión para que ustedes tengan bien claro este concepto. O sea, supongamos que ustedes, qué sé yo, en el caso de Natalia, se van a Natalia, tiene un billete de lotería y se saca 1 millón de pesos. Ahí está festejando Natalia con ese 1 millón de pesos.
Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué hago con este millón de pesos? Evidentemente en un país como la Argentina tenemos un problema inflacionario, ¿sí? O sea, si Natalia se queda un año con un millón de pesos, cuando llegue un año y hay una tasa del 25%, ¿no? Se puso contenta. Se queda un 25, en vez de un millón de pesos, va a quedarse con 750.000 pesos porque 250.000 pesos se lo comió la inflación. Entonces, ¿qué hace Natalia para poder mantener el poder adquisitivo de ese dinero, de ese capital? Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Usted tiene que tomar decisiones de inversión. Entonces, la decisión de inversión significa, dice, bueno, por ejemplo, si yo analizo la inversión tendría que ser en un bien de capital. Supongamos que a Natalia le gusta el turismo y quiere poner un hotel acá en Ushuaia. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, yo con 1.000.000 de pesos compro el hotel, ¿sí? Ok. Entonces, si la tasa, ¿qué sería la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno sería, con ese 1.000.000 de pesos hecho hotel, que yo lo vea y que vea un edificio con distintas habitaciones que está relacionado con un hotel en funcionamiento, ¿sí? Me da una tasa interna de retorno. ¿Qué sería la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno, en definitiva, está relacionado con los flujos futuros asociados a los costos fijos y variables, y a esos ingresos que va a tener menos los costos fijos y costos variables, va a tener un ingreso neto que, tomado a valor actual, supongamos que hablemos de valor actual neto, descontado una tasa de mercado, me queda, qué sé yo, por año me queda, qué sé yo, 100.000 pesos. O sea, por 1.000.000 de pesos puse, me quedan 100.000 pesos por año de ganancia neta después de descontar todos los gastos y descontar el valor tiempo también, ¿no es cierto? O sea, le tengo que descontar el tiempo que yo tengo inmovilizado ese 1.000.000 de pesos. Entonces, supongamos que eso sea 100.000 pesos, con lo cual sería el 10%. Entonces se da la siguiente circunstancia, que es lo que analiza justamente Natalia. Aquí es lo que analiza Natalia. Natalia dice, bueno, supongamos que esa tasa interna de retorno me da el 10% anual. ¿Contra qué lo comparo? ¿Eso es bueno, es malo? Lo puedo comparar, supongamos, contra otras empresas, qué sé yo. Pero, ¿cuál es digamos, el análisis primario, básico que tendría que hacer Natalia? Bueno, dice, resulta que voy al Banco Provincia de Tierra del Fuego y me paga un 40%, si pongo ese 1.000.000 de pesos a un plazo fijo. Entonces, ¿qué haces, Natalia? ¿Haces el emprendimiento o dejás un plazo fijo en el banco? Pregunta, Natalia, con tu 1.000.000 de pesos. O sea, en definitiva, el banco te da un 40% y vos del hotel vas a sacar un 10%. ¿Qué vas a hacer? Jugate, Natalia. Natalia, el banco, exactamente. O sea, en definitiva, tomé una decisión, siempre lo que estamos hablando son decisiones racionales. O sea, si yo, en el país me hace tanto problema, qué sé yo, por el hotel y qué sé yo, si yo me dejo en el banco y resulta de que el banco me paga un 40%, con lo cual estaré ganando un 30% por encima de lo que me deja el emprendimiento, la inversión, ¿sí? O sea, pero por supuesto, si fuese al revés, supongamos que la tasa interna de retorno es del 40%, el banco me paga el 10%, lo que voy a poner es en marcha justamente la inversión. Por eso, la tasa de interés es inversamente proporcional a la tasa, al nivel de inversión. O sea, cuando mayor sea la tasa de interés, menor va a ser la inversión, y cuando más baja sea la tasa de interés, mayor va a ser el nivel de inversión. Ese es el concepto básico del costo de oportunidad. O sea, la decisión que tiene que tomar el empresario o de invertir, ¿sí?, en un proyecto, en una inversión física, una inversión directa, o hacerlo a través de una alternativa que no sea justamente esa inversión. Por supuesto que la inversión va a depender también del precio de los bienes a los que yo voy a vender y el nivel de productividad, ¿sí? O sea, si yo en un momento determinado tengo un mayor nivel de productividad, y bueno, a mí me va a dar la posibilidad de producir mayor cantidad de bienes y servicios
con un menor costo posible, ¿sí? Entonces de ahí yo voy a tener un mayor incremento en la producción de bienes y servicios por ejemplo, una mejora tecnológica o lo que fuese. Bueno, todo esto que estuvimos viendo está relacionado con la inversión. Los otros aspectos, ¿sí? Por supuesto que juegan en las inversiones, es el tema de las expectativas empresariales sobre las ventas futuras, costos, reglas de juego, contexto económico, estabilidad jurídica institucional, el margen del beneficio del negocio, la actualización tecnológica. Entonces ahí estaríamos hablando también, bueno, en este momento en nuestro país se está hablando muchísimo, es el tema de la estabilidad jurídica institucional. O sea, si yo tengo un país donde no se respetan las reglas de juego, donde normalmente se puede llegar a cambiar una situación jurídica y cambio las reglas de juego en el momento, bueno, cuando yo hago inversiones, decíamos que las inversiones están dentro del esquema macroeconómico y por supuesto son de largo alcance. Yo pongo un hotel, bueno, nivel de expectativas, hacer una inversión de esa magnitud, voy a necesitar quizás 10 años o 15 años para recuperar la renta, digamos, para recuperar la inversión y tener una rentabilidad, un beneficio. Por lo tanto, el marco macroeconómico del desenvolvimiento de los negocios tiene que ser lo suficientemente amplio como para que esa estabilidad jurídica e institucional no me cambie las reglas de juego en el medio, ¿sí? Eso es tan importante, no solamente la estabilidad jurídica, sino también tengo que tener una perspectiva de que voy a tener reglas de juego claras relacionadas con las relaciones laborales, relacionadas con el contexto económico. O sea, no puede ser, qué sé yo, que pueda tener un tipo de cambio desdoblado o que me cambie las reglas impositivas. O sea, todo eso hace a nivel de las inversiones. Por supuesto que cada una de estas, punto C que vemos, afectan directamente el margen de beneficio del negocio, ¿sí? ¿Qué sucede? Si a mí me cambian las reglas impositivas y me aumentan porque el Estado tiene déficit fiscal y me tiene que aumentar el impuesto a las ganancias, porque para resolver su déficit fiscal a mí me va a afectar el margen de beneficio y por lo tanto me afecta el nivel de proyección que tenía el negocio cuando las reglas estaban distintas a las que están en el momento que se produce esa situación. Entonces, la inversión depende fundamentalmente de ese nivel de expectativa, ¿sí? Para esto vamos a analizar el modelo simplificado y vamos a considerar en este modelo simplificado de que la inversión es una constante, ¿sí? O sea que no va a depender, por supuesto que en nuestro modelo que vamos a analizar, esto no va a depender de el nivel de ingresos de la familia, sino que va a depender de estos factores que estamos hablando, o sea, la tasa de interés, las expectativas, el margen, etcétera. Nosotros en el nivel de renta o ingreso, ¿sí?, de las familias, vamos a trabajar en este modelo simple. Vamos a tener los mercados, esos mercados que de alguna manera son conectores entre familias y empresas. Vamos a tener el mercado de bienes y servicios, por otro lado el mercado de factores. Y de esta manera vamos a establecer las relaciones de equilibrio que hay entre los distintos mercados. Bueno, acá vamos a hacer un poco de historia, y esto se relaciona principalmente con el creador de la macroeconomía, ¿sí? O sea, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a estar relacionado con John Maynard Keynes, ¿sí?, que en 1936, en su libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, trabajó fundamentalmente con lo que se llama la renta de equilibrio y enfatizando fundamentalmente lo que se llama la demanda global, ¿sí? Entonces él, como elemento básico de la macroeconomía, decía que era necesario tirar de la demanda para resolver los grandes problemas de la economía que estaban relacionados con el tema del crecimiento, con la eliminación de la desocupación, y partiendo de la base que el entorno macroeconómico del año 1936
en un entorno de total y absoluta recesión, por más que se tirara de la demanda agregada, no iba a afectar el nivel de los precios. Cuando nosotros hablamos de la oferta global, ¿sí? Y después hablamos del gasto global. Cuando hablamos de la oferta global, hablamos justamente no solamente de todo lo que se produce en bienes y servicios con los factores de producción, sino a eso le tengo que sumar los bienes y servicios provenientes del extranjero, o sea, importaciones más la producción nacional tiene que ser equivalente a ¿qué? Va a ser equivalente al consumo de las familias, más las inversiones de las empresas, más el gasto del Estado, más las exportaciones, no netas, porque ya las importaciones las tomé por el lado de la oferta, porque estamos hablando de la oferta global. Hablo exclusivamente de las exportaciones, o sea, importaciones más producción local es igual a ¿qué? Al consumo de las familias, más el gasto del Estado, más las exportaciones, o sea, los consumos del resto del mundo de lo que se produce en nuestro país. Bueno, entonces, vamos a llegar hasta esta filmina, que es la número 17. A mí me gustaría que, si me pueden mandar ese trabajo práctico, y ya de aquí en adelante vamos a terminar hasta la número 23, que ustedes vayan repasando un poco la bibliografía correspondiente a esta primera unidad, servicios, o sea, terminamos en principio esta primera unidad y ya entramos en la unidad número 2, para la próxima clase. Para la próxima clase sí les pido que por favor me envíen el ejercicio práctico planteado y así lo analizamos, por lo menos tomamos 5 minutos como para hacer un análisis de ese trabajo, ya que se presupone que todos los demás